Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 15 de la serie, El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Responsable de la musicalización y de la investigación histórica, el señor Felipe Saldívar. Responsable de la operación técnica, los efectos especiales, la ambientación y aspectos generales del audio, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Saim Cruz Torres. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, para la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Corría el año de 1481. Habían terminado las exequias fúnebres del emperador Atzayácatl. El imperio estaba sin cabeza. El órgano de gobierno representativo del Consejo hacía las funciones de gobierno. Se especulaba sobre quién sería el siguiente emperador. Los nombres de los propuestos candidatos empezaban a sonar en los calpulis, en los altos mandos de la jerarquía eclesiástica y del ejército. También en las lejanas provincias. Muchos tenían sus ojos puestos en Ahuizotl, al que consideraban un feroz conquistador. Pero el Consejo de los Tlacatecatl aún no estaba de acuerdo. Apenas serían convocados los principales miembros para deliberar. Moctezuma Ilhuicamina fue el creador del gran ejército,
el ejército más perfecto y disciplinado de su tiempo en toda Mesoamérica. Desde su reinado, el papel del ejército Tenochca era fundamental para garantizar la seguridad del imperio. A la muerte del emperador, el ejército cobraba un vigor mayor. En todas las guarniciones militares había señales de alerta. Se daban a conocer restricciones generales. A estas restricciones generales se les llamaba las Mimushko. Todo el ejército imperial estaba en pie de guerra y en alerta máxima. Este era el momento más temido en que podría darse en Anáhuac una repentina sublevación de alguna provincia remota, o ciudad, o pueblo. Había leyes especiales que conferían mayor poder al general en jefe del ejército, el Tlacatecatl. En ese momento el Tlacatecatl del imperio era el propio Ahuizotl, que se esperaba subiera al trono como emperador. Se decía que aquel hombre era cruel en la guerra. Ahuizotl tenía fama de magnífico general, pero era muy violento, aguerrido y muy cruel en la victoria. El candidato del ejército, por supuesto, era su general en jefe. Pero algunos barrios no estaban de acuerdo y algunos grupos como los Pochtecas, temerosos de una guerra más cruel y sanguinaria que traería ganancias y riqueza, pero tal vez descompondría el sistema económico del imperio, estaban a favor de otro candidato, al igual que muchos de los sacerdotes de Quetzalcóatl y otras deidades bienhechoras y pacificadoras. Ya no se percibía en el ambiente la presencia maravillosa de los que habían muerto y habían sido figuras esenciales en otros tiempos. Ya no estaba ahí Tlacaelel como Cihuacóa, tampoco el gran poeta Nezahualcóyotl. Finalmente el caracol hizo el llamado. Había llegado la fecha y el momento para convocar al consejo. Justamente un día antes de que el gran consejo del imperio fuera convocado, el príncipe Tizoc hizo una visita a sus sobrinos en el Calmecac. La palabra Tizoc quiere decir pierna enferma. Tizoc no era un príncipe violento, más bien era un hombre sabio. Él había sido hermano del emperador, al igual que Ahuizotl. De hecho, los tres eran hermanos. Y en temperamento y carácter, Tizoc era mucho más parecido a su hermano Atzayacatl que a Ahuizotl, que era violento y beligeroso. Tizoc era el mejor candidato para los sabios Tlamatinime y era el mejor candidato para los maestros del Calmecac,
Aquella visita al Calmecac tenía como propósito visitar a sus sobrinos Cuitláhuac y Moctezuma, pero también tenía matices políticos, ya que las simpatías en el Calmecac estaban siempre a favor de Tizoc. Uno de los hombres más influyentes en el Consejo del Imperio era el máximo sacerdote de Tlaloc, el llamado Tlaloc Tlamatcasqui. El Calmecac fue un lugar extraordinario donde pudieron conversar el candidato y el poderoso sacerdote de Tlaloc, que regía gran parte del pensamiento religioso del imperio, incluyendo muchos de los sabios del Calmecac. Aquella sería una reunión secreta. Tizoc era un hombre delgado. Era un hombre sabio, prudente, de cara enjuta y rostro alargado, ojos profundos y penetrantes, muy negros como dos capulines. Era amante de los poetas, admiraba a su hermano Atzayacatl y era sabio y bienhechor. Él había llevado a presentar al Calmecac a los jóvenes príncipes hijos de su hermano Atzayacatl, que entonces eran ya dos jóvenes, Moctezuma y Cuitláhuac. Antes de entrevistarse con el supremo Tlaloc Tlamatcasqui, el príncipe Tizoc conversó con sus sobrinos. En una pequeña habitación resguardada por dos de los soldados de la guardia personal del príncipe Tizoc, los inconsolables hijos de Atzayacatl charlaban con su tío. El más vivaracho de los dos era Moctezuma, porque Cuitláhuac siempre miraba de lejos y era receloso para hablar. Gustaba tragarse sus palabras en lugar de decirlas. En cambio, el otro muchacho, Moctezuma, era resuelto en hablar y hasta confianzudo. Moctezuma dijo a su tío: dicen en los pasillos del Calmecac los maestros, tío, que tú serás el próximo emperador en el Anáhuac. Y a mí me daría mucho gusto que lo fueras. También dicen mis maestros que tú tienes un corazón bueno y que gobernarías con la misma sabiduría que mi padre. Cuitláhuac y yo estamos contigo, tío. Nos daría mucho gusto que tú gobernaras el imperio. Pero en cambio mi tío Ahuizotl despierta mucha desconfianza en el Calmecac. Dicen mis maestros que él quiere gobernar el imperio a sangre y fuego y que quiere destruir al imperio de los michoacanos tarascos. Dicen que él solamente cree en la guerra y que quiere llevar los ejércitos del imperio a los más extremos lugares, a las remotas tierras de los mayas, al Suchiate y a la región caliente
de Guatemala y Chiapas, del Soconusco. Pero también dicen que es muy cruel, hasta con su familia y sus hijos. También temen que muchos maestros del Calmecac se vean perjudicados si Ahuizotl sube al trono. Todos los que han hablado en contra de la Guerra Santa, la Guerra Florida, todos los que son pacifistas, todos los que veneran a las deidades pacíficas, como Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, se dice que serían sus enemigos. Se dice también que quiere levantar un ejército 4 veces más poderoso. Y los comerciantes temen que tanta guerra arruine a Tenochtitlan. Yo veo que tú eres noble y justo, tío. Mi tío Tizoc ni siquiera ha venido a vernos. Ni siquiera nos ha dado una palabra de consuelo por la muerte de mi padre, el emperador Atzayacatl. Cuitláhuac y yo desconfiamos de él. Dicen que sacrifica un esclavo diario en su casa para que el supremo Dios, aquel por quien se vive, le haga triunfar en el gran consejo y se corone como emperador. También dicen que si llega a alcanzar el trono, sacrificará en un solo día 10,000 hombres y verterá su sangre sobre el templo mayor. Y eso es visto por algunos de mis maestros como una herejía, porque tanta sangre y tanto dolor también podría ofender a nuestros dioses. Entonces el príncipe Tizoc, que había estado escuchando a sus sobrinos Cuitláhuac y Moctezuma, extendiendo su mano cariñosa y colocándola sobre las cabezas de estos, sonriéndoles les dijo: no estén temerosos, queridos sobrinos míos. Nada ocurrirá en Anáhuac que no sea la voluntad de nuestros dioses. Muchas son las viudas y los huérfanos que han dejado las guerras con Michoacán. Guerra que no buscó mi hermano el emperador Quetzalcóatl, sino que vino de las acechanzas de los purépechas. Yo creo en la paz y en la coexistencia pacífica. Y si llegara a ser el próximo emperador electo en el Anáhuac, haría la paz con nuestros enemigos. Yo creo que se puede crecer más y engrandecer más un imperio en la paz. Yo, como su padre, mi hermano, creo que la gloria azteca está en su erudición, en el comercio, en la educación y en la cultura, en el arte y en la poesía. Sabido está en todo Anáhuac que cuando mi hermano Atzayacatl subió al trono del poderoso imperio mexicano, yo me indigné, al igual que Ahuizotl, porque era un joven de apenas 21 años. Yo, Tizoc, me indigné y lo dije: ¿cómo puede un joven de 21 años regir los destinos de un imperio tan grande y ser inteligente? Yo salí a las calles y a las plazas de Tenochtitlan a decir que había sido un error, que fue la influencia de los príncipes aztecas la que puso en el trono a mi hermano Atzayacatl, pero que esta influencia era interesada. Yo mismo vi a Nezahualcóyotl de Texcoco luchar por él y porque fuera electo. Yo entendí
que Nezahualcóyotl era un poeta, un gran maestro del Calmecac, y que admiraba a mi pequeño hermano porque también era un gran poeta y un artista, y un hombre de libros y erudición, que había sido el mejor estudiante en el Calmecac. Yo entendí que Nezahualcóyotl veía en él a un promotor de las artes y de las ciencias, sin rival y sin igual, y que por eso apoyaba su candidatura. Pero cuando vi cómo el viejo Tlacaelel también se inclinaba por él, entonces sospeché que yo estaba en un error, que realmente sería el mejor emperador de Anáhuac. Y nuestra dinastía no es hereditaria, sino que entre los muchos herederos siempre se elige al mejor, para que el imperio no decaiga. Después tuve que tragarme mis palabras y todo lo que dije en contra de su padre, mi hermano Atzayacatl, cuando vi cómo condujo los destinos de la Anáhuac como nadie lo había hecho, como un sabio varón, como un hombre justo y un militar severo en la guerra, pero no excesivo. Por eso, amados sobrinos, puedo decirlo sin vergüenza, aprendí de Atzayacatl a gobernar un imperio, y si llego a gobernar, yo seré como su padre, como mi hermano Atzayacatl. Promoveré la paz en el imperio, porque ya ha sido mucho el dolor causado y la sangre derramada. No es cierto que los dioses de la Anáhuac sean insensibles al dolor humano. No es cierto que la guerra sea el único camino. Y no es cierto que el sacrificio humano en exceso sea grato a los dioses. Yo me inclino por las enseñanzas del sabio Quetzalcóatl para ver en la paz y en la amistad la honra de un pueblo y de un imperio. Y yo les juro, amados sobrinos míos, que lucharé por los canteros, los pintores y los poetas. Y ya que el sublime hacedor de los destinos, aquel por quien se vive, no me dio el don de la pluma y el arte de escribir poemas, entonces promoveré una escuela para que en Anáhuac haya muchos poetas y sabios tlamatinimes que loen a los dioses con su gallarda palabra, como hizo mi hermano Atzayacatl, que imitó a Nezahualcóyotl en el arte poética. No teman, sobrinos míos. En el consejo hay hombres sabios, formados en el Calmecac. No quiero ser vanidoso, pero yo presiento que la Anáhuac no quiere más guerras ni más derramamientos inútiles de sangre, y que tal vez sea yo o uno como yo los que estaremos llamados por los dioses a regir los destinos del gran imperio de los mexicanos, del gran imperio azteca. No se interrumpirá la creación de grandes escuelas en Tenochtitlan. No se interrumpirá el que se esculpan nuestras deidades en la sublime, benigna y noble piedra. Será la arquitectura y no la guerra la que hablen de la grandeza azteca cuando el tiempo nos haya tragado a todos. Cuando el tiempo sea lo único que quede. No temáis, hijos míos, vuestros maestros y ustedes creceréis bajo el amparo de Tizoc. Vamos a mensajes.
llegó el tiempo señalado y el Gran Consejo del Imperio fue convocado. El caracol sonaba cada 17 minutos y en todo Tenochtitlan se oraba por la mejor designación, al igual que en todas las grandes y pequeñas ciudades del imperio, desde Guatemala hasta Michoacán. Estaban ahí juntos los señores. Estaban en encierro. Todos los senadores del imperio, llamados tecutlatoques, estaban reunidos en el gran palacio imperial. También todos los hombres viejos designados por los consejos de los calpulis, llamados Axacuactzin. También los capitanes y soldados viejos representantes del ejército, llamados Yaotequihuaque. También los héroes de las guerras y los máximos sacerdotes del clero, llamados los Papahuaque o Tlenemacatske. Había más de 1200 consejeros reunidos en el Gran Consejo Imperial, que eran presididos por las dignidades del Cihuacoa, gobernante en funciones para elección de emperador, el Tlacatepatl, gran jefe del ejército, el Totectlamacasqui, sumo pontífice del culto de el ave colibrí, nuestro señor Huitzilopochtli, aquel por quien se vive. También el Tlaloc Tlamacasqui, sublime y supremo señor del dios Tlaloc, nuestro señor del agua y de las lluvias. También presidían el consejo el Tacuba Tecutli, o rey de Tacuba, y el Texcoco Tecutli, o rey de Texcoco, que por entonces era el señor Netzahualpili, hijo del recordado Nezahualcóyotl. El cónclave duraba horas y horas enteras, del amanecer al anochecer y hasta la medianoche. Todos estaban juntos en el Palacio Imperial y ahí deliberaban de día y de noche. Dice Bernardino de Sahagún: ahí estaban de siempre, de día y de noche. Todos ellos se juntaban en las casas reales y ahí determinaban quién había de ser señor y rey en el imperio. Los príncipes candidatos eran los más nobles de la línea de sucesión de los grandes emperadores anteriores. Habían de ver que fuese hombre valiente, ejercitado en las cosas de la guerra, osado y animoso. Era requisito que no bebiera vino, ya que los que eran adictos al vino eran desechados. No había delito más abominable entre los aztecas que el consumo de alcohol, y siendo este en un príncipe, le convertía en indigno de su condición. De hecho, era expulsado de Anáhuac y a veces hasta muerto.
Se buscaba también que fuese un príncipe prudente y sabio, y que fuese criado en el Calmecac bajo el estricto rigor de los sabios y maestros. Se buscaba que fuese campeón en oratoria y que supiese hablar y fuese entendido y recatado. También se buscaba que fuese amoroso, muy amoroso con su pueblo, y que supiera guiarles y atraerles y estimularles. Todos los candidatos hablaban ante el Supremo Consejo, donde se estudiaban sus virtudes, su historia personal y sus destrezas y talentos. No se hacía esta elección por escrutinio o por voto, sino que todos juntos, confiriendo sus puntos de vista, confluían y debatían sobre la elección, como se hacía en el antiguo Senado romano. Después de muchas deliberaciones, y habiendo estado durante aquellos días por lo menos 4, mañana, tarde y noche, todos los tecutlatos reunidos, se elegía a 2 o 3 de los candidatos como favoritos. En aquella elección tan reñida, 2 de los favoritos eran uno Tizoc, el de la pierna enferma, y el otro Aguizotl, la nutria de agua. Estaba prohibido que salieran del Palacio Imperial los senadores. Estaban de hecho por encierro, custodiados por el ejército. Ahí comían, bebían y dormían, y estaban de día y de noche, y no se permitía que nadie entrara ni saliera, ni mandara mensajes ni misivas. Después los defensores de las candidaturas debatían con poderosa intención, con agresiva palabra, con apasionado discurso. Llegado el 4.º día, finalmente, por aclamación y ovación múltiple, se designaba al candidato elegido. Solo que en aquella ocasión la discusión había estado demasiado acalorada. Los belicistas querían un capitán guerrero, violento y feroz, un tigre sediento de sangre, y este se representaba en la persona de Aguizotl. Los sabios y pacifistas, los bienhechores, los filosóficos, los cantores y los artistas, ellos clamaban por un príncipe no violento, en el cual eran notorias todas las virtudes, el talento, la pasividad, la sabiduría, la justicia, el ingenio. Un promotor de artes y de filósofos, un poeta sabio seguidor de las enseñanzas del sublime señor Seacatl Quetzalcóatl, un filósofo bienhechor, un educador, un sabio varón, un hombre noble, justo, un hombre bondadoso. Nadie lo encarnaba mejor que el príncipe Tizoc. Sin embargo, los más grandes discursos se hicieron a favor del belicoso. Hasta que finalmente en el consejo habló el sabio Tlaloc Tlamatcalchi
y el príncipe de Texcoco, el rey Netzahualpili. Ambos hicieron ver al consejo la necesidad de una tregua. A muy poco, Tenochcas, que vivimos la ruina de la guerra, cuando nuestros 24,000 valientes fueron lanzados contra el imperio del Cazonci Tarasco. Vimos desgarradas las almas de nuestras viudas, como de nuestros huérfanos. ¿Por qué tanta guerra y violencia? ¿Por qué? Yo pregunto. Creceremos en paz. Nuestro imperio es próspero. Los horizontes se colman de grandeza de mar a mar y hasta las lejanas tierras del altiplano de Guatemala dominan las águilas y los ocelotes aztecas. No debemos enturbiar el sólido equilibrio que hemos construido con tributos excesivos o guerras exageradas, porque aquellos pueblos sobre los que gobernamos también son amantes de la paz, y si fuéramos excedidos en nuestra violencia, nos temerían. Pero ese temor también los llevaría a la guerra y a destruirnos. La sabiduría es el equilibrio, como lo ordena el sabio y sublime Quetzalcóatl, como lo sabemos de nuestros abuelos que adoraban a la pareja sagrada, que adoraban a nuestros dioses amados. Sabios señores que rigen en el Omeyocan, Ometeotl, Ometegutli, Omecíhuatl. Estos mexicas, cuando las heridas aún no han cerrado bien, nos incitan a un tiempo de paz. Y los oráculos predicen que en la paz también hay grandeza. Señores de Anáhuac. Los últimos discursos conmovieron al Supremo Tribunal de las Decisiones en Anáhuac, el Tribunal de los Sabios Senadores, y finalmente se reunieron a deliberar. Vamos a mensajes. La elección había tenido lugar. El Supremo Tribunal de aquellos jueces implacables, que eran los responsables de elegir al más sabio de todos los príncipes como nuevo emperador, habían llegado a una conclusión. El Cihuacóatl del imperio habló. De cada 10, 6 han votado por la paz. Y para guiarnos en la paz, se ha electo como nuevo señor de Anáhuac al sublime príncipe Tizoc. Y entonces un gran alarido se escuchó. Eran los cientos de gargantas que unidas aclamaban al emperador. La elección estaba hecha. Y aquellos cientos de gargantas solamente decían una cosa. Olin, Tecpatl, Cuahuitl, Xochitl. Y la aclamación unánime daba a conocer al mundo la elección. Y como ordenaba la tradición, el príncipe de Anáhuac se desnudó por completo, dejando ver todas sus carnes, completamente desnudo.
Y después, aquellos 4 que habían sido electos para ser sus brazos derechos, le cubrieron con un paño verde el rostro. Esa sería la gran ceremonia de entronización. Con el rostro cubierto de verde para no ver a nadie y completamente desnudo, el príncipe era llevado por quienes le querían al exterior del gran palacio real para exhibirse ante su pueblo desnudo. Y es que aquel día terminaba la persona humana y nacía la persona divina del emperador. Y después, con el rostro cubierto, le llevaban hasta lo alto, cruzando la plaza central del gran templo mayor de los aztecas. Y como no podía ver, le guiaban llevándolo de su mano para que se alzara hasta la parte más alta y superior de la gran pirámide. Y llevaba en su mano izquierda un pequeño atado o bolsa verde llena de copal, y en su mano derecha un incensario de barro. Y cuando llegaba a lo alto, frente a la estatua misma del gran señor, aquel por quien se vive, el sabio colibrí, el sabio señor Huitzilopochtli, se postraba ante él y le decía: «Oh gran padre del mundo, heme aquí desnudo ante ti, porque he de nacer nuevamente a partir de este instante». Después le ponían colgada a cuestas en su espalda una calabaza. Y después una manta verde. Y unas sandalias verdes. Después, el emperador, antes de ser entronizado, colocaba el copal en el carbón del incensario e incensaba a la divinidad diciendo: «Gran Padre, Señor de la vida, regidor de los destinos, aquel por quien se vive, ¿es tu voluntad aceptarme como hijo del sol?». Y entonces los videntes y los adivinos veían a la divinidad diciendo su respuesta, que siempre era sí. Después, con las más bellas y extraordinarias y magníficas vestiduras de oro, plumas preciosas, el emperador era vestido, y ya completamente vestido, sacado del recinto del sol y presentado ante su pueblo. Esa sería la última vez en su vida que le podrían ver a la cara, porque a partir de ese momento, aquel príncipe, aquel hombre, se convertía en un dios, en el sol, cuyos rayos deslumbran si son vistos directamente cara a cara. Cientos de miles arremolinados se postraban al suelo y poniendo su frente en el piso decían: «Señor, mi gran señor». Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 15 de esta serie. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Esta fue una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación cultural para todos los mexicanos. Te espero mañana en el siguiente capítulo de esta serie. Y
a nombre de todos quienes hacemos posible este programa, y a nombre de Radio Centro 1030, muchas gracias por tu preferencia y hasta mañana.